son puntuales. Voy a compartir pantalla y me dicen si pueden apreciarlo, por favor. Perfecto, gracias. Ok, vamos a ver el desarrollo embrionario del sistema excretor. En la primera parte vamos a las generalidades, la segunda el sistema renal, ¿no? Y de ahí vamos a ver sus, a ver, espérenme porque no sé qué pasó con esta, estoy teniendo problema un ratito con el PPT, no es, este. Mm, mm, ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Entonces vamos a ver embriología del sistema excretor. Ok, entonces vamos a recordar, ¿no? Que el mesodermo intermedio se forma de las células que empiezan a migrar y profundizarse de lo que sería la línea primitiva, ¿no? Que está formando en la hoja embrionaria del ectodermo, ¿no? Entonces las células aquí se empiezan a introducir para formar esa segunda hoja embrionaria, ¿no? Y separar el ectodermo del endodermo, ¿no? Entonces formando este mesodermo y específicamente el mesodermo intermedio es la parte media de todo el mesodermo, ¿no? Entonces aproximadamente en el día en la segunda semana, el día 17, las células, como les mencionaba, de la línea media primitiva de lo que es el ectodermo, proliferan y van formando esta hoja embrionaria, que está como en rosado, en rojo, que es el mesodermo. La parte más medial, o sea, que está pegado a la notocorda, es el mesodermo paraxial, y el más lateral, ¿sí? Que está acá, es el mesodermo lateral. Pero este mesodermo va a terminar en dos hojas. Una hoja que va hacia la parte superior, que es la hoja el mesodermo lateral somático, y la hoja que va hacia abajo, hacia lo que es el saco vitelino, es la hoja del mesodermo lateral esplático. ¿Ok? Se termina en dos partes. Y lo que queda entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral se le denomina mesodermo intermedio. ¿Ok? Entonces tenemos que, ya le hemos visto que termina en dos hojas, una somática, una esplácnica, y la esplácnica es la que envuelve a todo lo que es el saco vitelino y lo que son las células del endodermo. Entonces tenemos que el mesodermo intermedio, que es la parte intermedia, se va a conectar temporalmente, a lo que es el mesodermo más medial con el mesodermo lateral, ¿no? Por estar en medio de los dos. Entonces el mesodermo intermedio da origen a las estructuras urogenitales. Entonces, ¿de dónde provienen o cuál es el origen de las estructuras urogenitales? Es del mesodermo intermedio. Entonces, a nivel de lo que son las regiones cervical y torácica superior, da origen a los cúmulos de células segmentarias que serán los nefrotomas, mientras que en el sentido caudal
forma una masa no segmentada de tejido que corresponde al cordón nefrógeno. Entonces, la parte más cefálica de este mesodermo intermedio va a formar lo que son los nefrotomas y la parte más caudal va a formar lo que es el cordón nefrógeno. Entonces, aquí vemos, recordando, cómo esta hoja embrionaria más externa, que es el ectodermo, va a tener la formación de la notocorda, y entre el ectodermo y el endodermo se forma esta hoja embrionaria intermedia, que es el mesodermo, ¿no? Y estamos hablando sobre todo de esta parte de acá, que es el mesodermo intermedio, que es lo que va a dar origen a los órganos urogenitales. Entonces, para la formación específicamente del sistema renal, ¿sí? Vamos a ver que durante la vida intrauterina se llama formar 3 sistemas renales, ¿no? Esos 3 sistemas renales van a ser el sistema renal pronefros, el sistema renal mesonefros y el sistema renal metanefros. Son los 3 sistemas renales para dar inicio a la formación de lo que es el sistema renal. Estos pronefros, que es el primer sistema que se forma, es el pronefros, y este empieza la 4ª semana, ¿okay? Entonces, este sistema de pronefros va a estar representado como habíamos visto de los nefrotomas, es decir, la parte más cefálica del mesodermo intermedio es la que va a formar los nefrotomas, ¿no? Entonces, esa es, como vemos acá, la parte más cefálica, y aquí estamos viendo el primer sistema renal, que es el pronefros, ¿no? Que se va formando, son los nefrotomas, ¿no? Que los cuales van a ser las unidades excretoras, pero que se van a ir formando para que a su vez se vayan desintegrando, van a quedar como vestigios, pero tiene que formarse este primer sistema renal para que se pueda formar el siguiente. ¿Ok? Vamos a ser más o menos de 7 a 10 grupos celulares, como vemos acá, que es esto, el pronefros, que después va a quedar como vestigios, ¿no? Y van a estar a la altura anatómicamente del embrión, más o menos de la región cervical, como habíamos mencionado, que la parte más cefálica del mesodermo era el que formaba los nefrotomas, ¿no? Entonces tenemos, aquí tenemos que ya formado que era el pronefros, ¿sí? Ya estaba formado, entonces empiezan a desaparecer para ir formando el siguiente sistema renal, que es el mesonefros, como vemos acá. Y igual, este sistema renal de mesonefros también proviene del mesodermo intermedio, pero a nivel de los segmentos torácicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, este es el pronefros, que son de 7 a 10 segmentos celulares, ¿no? De los nefrotomas que se van formando y a la vez se forman para ir formando el siguiente sistema renal, que es este, el mesonefros, y empiezan ya vieron, a desaparecer, a quedar vestigios de lo que era en su momento el primer sistema renal, porque ya se está formando el segundo sistema renal. Y este va de la parte torácica hacia la lumbar aproximadamente, ¿ok? Toda esta parte es la que va a formar el sistema renal mesonefros. Entonces, mientras se va formando este mesonefros y esas células se van diferenciando, ¿sí? De alguna manera va teniendo una regresión y va quedando vestigios del pronefros. Entonces tenemos que los túbulos excretores se van a empezar a elongar porque se van a ir formando de acá, ¿no? De lo que sería esta parte del mesonefros, ¿no? El mesonefros como tal va a tener también un conducto, que es el conducto mesonéfrico, ¿no? Entonces estos túbulos excretores se van a elongar y van a formarse como una especie de S, ¿sí? Y el cual va a tener va a terminar en una cápsula, ¿sí? A la cual va a albergar todo lo que es una red capilar, ¿sí? Al cual a todo se le va a denominar glomérulo, ¿no? Entonces, el glomérulo más lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Se le va a llamar corpúsculo renal.
y eso es lo que se va a ir formando mientras se va formando el mesonefros. Y aquí tenemos, ¿no? Como aquí tenemos lo que es el mesonefros como tal, que se estaba formando, y a la vez el conducto mesonéfrico. Son dos estructuras, ¿no? Aquí está el conducto y este es el mesonefros, ¿ok? Y estas se forman a nivel de lo que es la cresta urogenital. A partir de esta cresta urogenital se forma tanto el sistema urinario como el sistema de los órganos genitales, ¿no? Entonces aquí tenemos como este túbulo mesonéfrico con el conducto mesonéfrico en un momento tienen contacto, estaban separados y después ya entran en contacto. Entonces lateral al sistema mesonéfrico se encuentra el conducto mesonéfrico, también llamado de Wolff. Y durante la sexta semana el mesonefros da origen a la cresta urogenital que estamos viendo acá. La cual está conformada por la gónada en desarrollo y el mesonefros propiamente dicho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que es la cresta urogenital. Con el paso de los días, estas células van a ir diferenciándose y van a ir adquiriendo los túbulos y glomérulos y empiezan a degenerar. Igual que pasó con el primer sistema renal, el pronefros. Entonces el mesonefros en su parte cefálica también empieza a degenerar. Y al final del segundo mes han desaparecido también. En el varón, algunos túbulos caudales, los últimos del mesonefros, persisten para formar parte del sistema genital. Parte del sistema genital, no del urinario. ¿Ok? Los pocos túbulos mesonéfricos que caudales, ya distales, que quedan, van a formar parte de la formación del sistema genital, ¿ok? Pero también igual van a ir desapareciendo. Entonces, y después tenemos el tercer sistema renal, que es el metanefros. Y aquí estamos viendo. Miren, este es el mesonefros. En esta parte caudal va a ir desapareciendo, pero va a haber un conducto con un túbulo mesonéfrico. Esos conductos que quedan como vestigios acá, los que llegan a quedar, pueden estas células formar parte del sistema genital, que es lo que estábamos hablando, ¿ya? Este es el conducto mesonéfrico de Wolff, también llamado, pero de aquí, de este conducto mesonéfrico, vamos a tener que este sistema renal metanefros va a formar lo que es el riñón definitivo, y esto es a partir de la quinta semana. Entonces, en una semana aproximadamente se formó el sistema renal pronefros, se forma el mesonefros, y también a la quinta ya empieza a formarse el metanefros. Entonces, ahí con el metanefros tenemos que son las unidades excretoras que se desarrollan desde el mesodermo metanéfrico, ¿no? Es blastema metanéfrico. Es decir, que de aquí, de este conducto mesonéfrico, ¿sí? Va a salir, hay una saliente como una yema que se va a formar, ¿sí? Antes de que llegue a lo que es la alantoides y la cloaca, ¿sí? Antes que se coloque ahí y se inserte, ¿sí? Va a formar esta estructura que se llama yema ureteral. Yema ureteral. Y esta yema ureteral va a tener la formación, aquí se va a dar origen a la formación del blastema metanéfrico, que posteriormente va a ser el riñón definitivo. Aquí se forma. ¿De dónde proviene el riñón definitivo? De la yema ureteral, ¿sí? Que forma el blastema metanéfrico, ¿no? Que es el riñón definitivo. ¿Ok? ¿Y en qué parte del embrión se forma esta yema ureteral? Esta yema ureteral se forma de la parte caudal del conducto mesonéfrico, que es este azulito. ¿Ok? Entonces tenemos que, ya formado eso, o sea, aquí en esta parte de lo que es el blastema metanéfrico y con la yema ureteral, se van a formar
los conductos, el sistema colector de lo que es el riñón. Entonces tenemos los conductos colectores del riñón definitivo, se forman a partir de ¿qué? De la yema ureteral, ¿sí? Porque la yema ureteral va a formar este blastema metanéfrico, ¿sí? En donde se van a formar los conductos colectores. Entonces, esta yema ureteral es una evaginación, una estructura que sale del conducto mesonéfrico cercano al inicio de la cloaca, que ya les había comentado también. Entonces, tenemos este sistema colector, vamos a ver que esa yema ureteral que se está formando de la parte caudal del conducto mesonéfrico, esta yema ureteral, ¿sí? Va a ingresar, se va a introducir a lo que es este blastema que habíamos visto, ¿no? Este blastema. Y esta yema ureteral va a formar lo que es la pelvis renal primitiva. Esta pelvis renal primitiva va a formar a su vez dos porciones, que es los cálices mayores y los cálices después, los cálices menores. Y esos cálices mayores y menores después terminan en túbulos colectores. ¿Okay? Esa es la formación de lo que sería el sistema colector, que inicia con la yema ureteral, y esa yema ureteral va a formar la pelvis renal. Esta pelvis renal va a formar lo que son los cálices mayores, después se va a seguir subdividiendo en cálices menores y después va a formar estas cálices menores los túbulos colectores. ¿Okay? Así se forma el sistema colector, a partir de la yema ureteral. ¿Sí? Aquí lo vemos, la pelvis, la yema ureteral, se forma la pelvis renal, el cáliz mayor, después los cálices menores, y de ahí los túbulos colectores, ¿no? Entonces, las yemas se van a subdividir hasta formar 12 o más generaciones de túbulos colectores por cada yema, ¿no? En la periferia se forman más túbulos que terminan ingresando a las cálices menores, conformando las pirámides renales, ¿no? Y ya más o menos todos los túbulos colectores se están formando hasta el quinto mes. Por tanto, como ya les mencionaba, la yema ureteral da origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores, menores, y a 1 a 3 millones de túbulos colectores. Eso es en cuanto a la formación del sistema colector. Ahora vamos a ver el sistema excretor. Ya, entonces tenemos que este sistema excretor, vamos a tener que en el extremo distal de cada túbulo colector, el tejido metanéfrico forma un capuchón. Estos son los capuchones, los que están en azulito, ¿no? Entonces, como vemos aquí, están formándose alrededor de estas terminales de túbulos colectores, que es el amarillo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los capuchones. Y estos capuchones, ¿sí? Van a formar después las vesículas renales y después serían las nefronas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. El túbulo colector induce a las células del capuchón, o sea, se introduce a las células, esta parte azul, ¿no? Las células del capuchón, a formar las vesículas renales y que luego adquieren la forma de S, que es esta, ¿no? Que habíamos visto en otra imagen, la forma de S. Entonces entonces este túbulo colector al formarse se va a introducir hacia lo que son los capuchones, que son células que se están diferenciando, que vienen del mismo tejido metanéfrico, ¿no? Que ya estaba, ¿no? El tejido metanéfrico ya estaba, ¿no? Entonces ahí se van a ir formando y se van a ir diferenciando para después alargarse y formar las vesículas renales, ¿no? Que luego adquieren la forma de S. Entonces tenemos que los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos, como vemos acá.
Entonces tenemos que el sistema colector ahí se va a unir a todo lo que es esta parte de acá de este túbulo que va a ir alargándose en forma de S y va a terminar en la cápsula de Bowman y esa a su vez va a contener lo que es la red capilar formando los glomérulos y esto de acá, ¿sí? Formando ya lo que sería el glomérulo con la cápsula de Bowman. ¿Ok? Entonces, esta dilatación y este alargamiento que se tiene de estos túbulos, más sus glomérulos, dan origen a las nefronas, ¿no? O las unidades excretoras, porque estamos viendo ahorita cómo se forman las unidades excretoras. Entonces, tenemos el extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va iniciando el capuchón, va introduciéndose en este capuchón el túbulo colector y forma la vesícula renal y esta a su vez se va alargando. Entonces, la unión del túbulo colector con el túbulo excretor, ¿sí? Es el túbulo contorneado distal. Después viene el asa de Henle y después se forma el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es el que va a terminar en la cápsula de Bowman y va a contener a la red capilar formando el glomérulo, ¿no? Y esto sería el origen a lo que serían las unidades excretoras que se le denominan nefronas, ¿ok? Eso sería la formación de esta parte, ¿no? Como vemos acá, hay una elongación y ya se forma el túbulo colector, el túbulo excretor, ¿no? Que sería el distal, el asa de Henle y el proximal. Por todo lo anterior, podemos decir que el riñón se va a desarrollar de dos fuentes. La primera, que es el mesodermo metanéfrico, que era el sistema renal metanéfrico, como habíamos visto, habían tres sistemas renales, pues el tercero, el sistema renal metanéfrico. Después también se va a formar de lo que sería la yema ureteral, ¿no? Entonces, el mesodermo como tal, el metanéfrico, que era en color negro que habíamos visto, y ese sistema renal metanéfrico, aquí les muestro en la imagen para que lo recuerden. ¿Qué es esta parte negra, no? Acá. Este tejido metanéfrico es el que va a formar el sistema excretor. Y lo que es la yema ureteral, que era el amarillito, es el que va a formar el sistema colector. ¿Ok? Entonces, esto sí es importante que lo tomen en consideración para el examen. ¿Ok? También tenemos que al momento de nacer, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero el aspecto desaparece conforme las nefronas empiezan a aumentar su tamaño. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante y la formación de los dos sistemas, ¿no? Que tenemos, el sistema colector y el sistema excretor. ¿Cuáles vamos a hacer? Ya sabiendo cómo es la formación de este sistema, cuáles son las anomalías del sistema renal, ¿no? Entonces tenemos, uno de ellos es el tumor de Wilms. Es un cáncer que es frecuente en menores de 5 años y se presenta en uno solo de los riñones, ¿no? Y también está acompañado de otras alteraciones y malformaciones como la aniridia, la falta de iris y la hemihipertrofia, ¿no? Suele estar asociado a insuficiencia renal y genitales ambiguos. ¿Pero por qué genitales ambiguos? Porque comparten eh, una misma
zona anatómica de origen, ¿no? Entonces tenemos desde la cresta urogenital, por eso es que también va a presentar alteraciones en los genitales. La otra malformación que se puede presentar es la displasia y agenesia renal, ¿no? Los pacientes requerirán diálisis y trasplante durante la infancia, ¿no? La displasia es que el riñón no totalmente se ha formado y la agenesia es que no se formó totalmente el riñón, ¿no? El riñón displásico o multiquístico es donde hay numerosos conductos, ¿no? Que están circundados por células indiferenciadas, como ven acá, ¿no? Las nefronas no se desarrollan y la yema ureteral no se ramifica, o sea, no hay un sistema colector. ¿No? Y no se han desarrollado las nefronas, o sea, tampoco el excretor, ¿no? Entonces el riñón se llena de quistes y tejido cicatrizal, ¿no? Que no le da funcionamiento al riñón porque tampoco tiene las estructuras que se hayan formado, ¿no? El riñón afectado con el tiempo se reabsorbe, ¿no? Entonces la vida se puede dar siempre y cuando exista el otro riñón. Enfermedad renal poliquística, que es autosómica recesiva, se forman quistes a partir de los túbulos colectores y genera insuficiencia renal durante la lactancia y la niñez. Es autosómica dominante, o sea, está relacionado a un origen genético y se forman quistes a partir de todos los segmentos de la nefrona, es decir, de la parte excretora, ¿no? Genera insuficiencia renal, pero en el adulto, ¿no? Entonces, aquí también puede ser si es dominante, si es recesiva desde la niñez. La otra malformación es la duplicación ureteral. Tenemos una yema ureteral que se formaba a partir del conducto mesonéfrico, ¿ok? Entonces, esta se debe a la división temprana de la yema ureteral, como vemos acá. Dos, cuando debe ser solo una. Ya sea desde un inicio o cuando está en contacto con la vejiga o antes de llegar al riñón se divide, ¿no? Algunas veces la uretra drena en la vagina, otras en la uretra y otras en el vestíbulo, ¿no? Puede ser tanto completa o parcial esta división. El riñón pélvico quiere decir que cuando se está formando el riñón no pasa la parte de la bifurcación de las arterias umbilicales y se queda a nivel pélvico, ¿no? Y no se coloca a nivel lumbar en donde anatómicamente es su posición, ¿no? Ya después del nacimiento. Y el riñón en herradura, que es una variante anatómica del riñón en la cual los riñones comparten, no se han separado y no da síntomas y se forma por la fusión de los dos extremos inferiores del riñón, ¿no? Y aquí la única complicación frecuente que hay es que presenta litiasis, ¿no? O sea, cálculo. Bueno. Eso es en cuanto a la formación del sistema renal, ¿no? En este caso de los riñones. Ahora vamos a ver la formación de la vejiga y de la uretra. Entonces, nosotros habíamos quedado que el conducto mesonéfrico, que después de aquí formaba la yema ureteral y a su vez de este mesonefros se formaba el sistema renal metanéfrico, y aquí estaba, ¿no? En color negro. Bueno, después de esto, este conducto mesonéfrico llega a lo que es la cloaca, que es la parte final de lo que es o el extremo distal de lo que es la hoja embrionaria del endodermo, por eso está en amarillo, ¿ok? Entonces, durante la cuarta y la séptima semana, la cloaca, que es la parte final, ¿sí? Que es esta parte de acá, de la cloaca, ¿sí? Todo esto, sí se divide en dos partes. Una, que es una anterior, que es el seno urogenital, que es este es el seno urogenital, esta es la parte anterior, y la parte posterior, que es el conducto anal, ¿ok? Porque va a estar relacionado con el sistema digestivo. Entonces, la anterior es el seno urogenital y la posterior el conducto anal. Aquí lo podemos ver con mejor apreciación. Aquí está el seno lo que sería el seno urogenital, que se comunica con la alantoides,
y lo que es el conducto anorrectal, ¿no? Conducto anal. Aquí estamos viendo cómo hacia lo que quedaría del seno urogenital es donde termina el conducto mesonéfrico, ¿no? Y en donde se está formando la yema ureteral. Aquí, de aquí sale la yema ureteral, como vemos acá, la yema ureteral, ¿sí? Y este es el uréter, ¿no? Entonces, al inicio se va a ir formando la vejiga que va a estar comunicada con el alantoides, ¿no? Que es la continuidad de lo que es la cloaca. Entonces, este es del seno urogenital. Este seno urogenital va a continuarse con la alantoides, ¿sí? Y ahí es donde se va a formar la vejiga. Pero cuando el lumen de esta se oblitera, el remanente forma un cordón fibroso, aquí, un cordón fibroso denominado uraco. Y este cordón fibroso es el que termina posteriormente con lo que sería a nivel del ombligo. ¿Sí? Entonces, este último va a comunicar esta parte de lo que sería la vejiga con lo que es el cordón umbilical, ya que en el adulto este va a corresponder al ligamento umbilical medio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ya se va formando lo que es la vejiga. La porción pélvica del seno urogenital va a dar origen en el varón a los segmentos prostáticos, ¿sí? O sea, en el seno urogenital, ya que forma lo que es la vejiga con la alantoides, la vejiga, ¿sí? En los hombres va a formar también lo que es los segmentos prostáticos, ¿no? Y membranosos de la uretra, o sea, sería la próstata, ¿no? Y la uretra prostática. Esto es lo que va a formar, ¿ok? En los hombres. Entonces aquí tenemos que la cloaca forma en la parte anterior lo que es el seno urogenital y este a su vez va a formar lo que es la vejiga urinaria, ¿no? Pero la cloaca, los extremos caudales de los conductos mesonéfricos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria, ¿ok? Estos son los conductos mesonéfricos que quedan insertados en lo que es la pared de la vejiga. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios ureterales se desplazan en dirección cefálica. Y aquí vamos a tener, esta es la vejiga con el conducto mesonéfrico, ¿sí? Y aquí está, cómo va quedando en su posición, ¿no? Conducto mesonéfrico, ya más abajo. Entonces, el epitelio de la uretra en ambos sexos, tanto en el femenino como en el masculino, se origina a partir del endodermo. El tejido conectivo y el tejido músculo liso circundante derivan del mesodermo visceral. Entonces, el epitelio como tal de la uretra, ¿sí? Es del endodermo, pero su tejido conectivo y muscular es del mesodermo. A finales del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática en el hombre comienza a proliferar y da origen a varias evaginaciones que penetran en el mesénquima, ¿no? O sea, en lo que son las células mesodérmicas. Y en el varón estas yemas van a constituir lo que ya habíamos mencionado, la próstata, y en las mujeres las glándulas ureterales y paraureterales.